Ah, lo que sigue ahora en nuestro programa es nuestra presentación junto a Cristóbal de esto que hemos llamado un modelo de optimización continua. Durante toda la sesión del día hemos estado hablando, ¿cierto?, sobre métodos de optimización, ¿cierto?, de métricas, de experiencia de usuario, y venimos, ¿cierto?, a cerrar esta jornada eh, tratando de compartirles la reflexión que hemos realizado junto a Cristóbal respecto del valor que tiene la integración del UX con las métricas. Así es, con Metriplica en este caso. Así es. En Multiplica tenemos la gracia o la suerte, ¿cierto?, de poder contar con un área de métrica avanzada que se llama Metriplica y de la cual en esta ocasión me acompaña Cristóbal Bello, con quien hemos trabajado en diferentes proyectos y quiero dejarlo con ustedes para que él se presente brevemente y luego yo me presentaré aún más brevemente. Hola a todos, bueno, es un gusto estar en este día. Yo vengo un poco a representar a Metriplica. Yo trabajo acá en la oficina de Chile. Básicamente estamos trabajando muy intensamente en hacer estrategias de medición y con algunos clientes haciendo dinámica de A/B testing y personalización de sitios privados eh, con muy buenos resultados. Y durante todo este tiempo que he estado trabajando acá con Pablo hemos tratado de unificar aún más lo que es todo el análisis quali con el análisis cuantitativo que viene más de Metriplica. Yo llevo 5 años de experiencia en temas de marketing digital. Tengo experiencia mucho en el rubro financiero, también mucho en temas de social media, pero básicamente los últimos 2 años he estado bien metido en la analítica digital, sobre todo en la analítica web, usando tradicionalmente Google Analytics, que es la herramienta a ser gratuita, la más utilizada, pero también otras como Adobe Analytics también. Dentro de, bueno, esa es un poco mi presentación, voy a dejar a que se presente Pablo y vamos a continuar un poco con esta presentación. Bueno, yo no quiero agregar mucho más. Mi nombre es Paulo Saavedra, me han escuchado hablar toda esta mañana. Tengo la tarea de liderar o de algún modo dirigir a todo el equipo, coordinar, creo que es una mejor palabra, a todo el equipo de UX de Multiplica en Latam. Esto incluye la oficina de México, de Colombia, en Perú, en Chile y también en Argentina. Eh, bueno, creo que soy de los más viejos. Tengo un montón de años de trabajo en el área digital y tengo el desafío hoy día, ¿cierto?, de trabajar con un equipo que es uno de los equipos más alucinantes con los que me ha tocado trabajar y que tiene también la ventaja de contar con una cabeza directiva como David, que siempre nos obliga, ¿cierto?, a estar renovando y pensando de qué forma podemos mejorar, ¿verdad?, la calidad de nuestro servicio. Así que, bueno, ya junto con Cristóbal, quien ya se presentó, queremos hablarles de este modelo eh, que hemos definido como un modelo de trabajo. En la medida que vamos a avanzar, creo que se van a ir dando cuenta que se reúnen muchos de los elementos que hemos visto a lo largo del día, que tienen que ver con documentación, con investigación con usuarios, con temas de definiciones estratégicas y de negocio, ¿verdad?, para iniciar procesos de mejora continua y obtener algo que es muy importante y de lo que no siempre hablamos, que son los resultados. Podemos hacer innumerables cantidades de esfuerzos de mejora continua o establecer hipótesis de mejora, pero si esas hipótesis de mejora no generan un resultado positivo, lo que vamos a estar haciendo es solamente hacer definiciones que son de tipo predictivas, pero que no tienen ningún resultado tangible. Eh, Esa es la reflexión que nos ha llevado por cierto, desarrollar una mecánica de trabajo conjunto que nos ha permitido atender diferentes necesidades de cliente en un esquema de trabajo que involucra un proceso que tiene estas 4 grandes etapas, ¿verdad? Estas 4 estaciones que tienen que ver con la investigación
desde user research hasta investigación cuantitativa en el análisis de métricas. Sentarnos junto con nuestros clientes, ¿cierto? Hacer un análisis estratégico de toda la información y a partir de ahí tomar decisiones que nos permitan justificar, ¿verdad? Una definición de negocio que nos lleve a una mejora continua. Y finalmente, algo que siempre se nos olvida, pero que es muy importante, medir los resultados. Y este es el contenido que hoy tenemos para compartir con ustedes. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es definir estas 6 razones que nos llevan a reflexionar sobre esto. Claro, esto básicamente es porque en el día a día y en las conversaciones que estamos teniendo con clientes y con potenciales clientes nos empezamos a dar cuenta de que algunos intentan hacer esto de una manera un poco más desordenada, otros de alguna manera mucho más ordenada, y básicamente estas 6 razones tratan de justificar el porqué de un modelo de mejora continua que el que le va a presentar es válido, es viable y es útil para las compañías, ¿ya? Donde el primero es por apostar a una mejora con fundamento. Esto es básicamente para que el contexto del cliente interno de una empresa pueda tener una validación con respecto a los desarrollos nuevos que quiere hacer. Ya esto básicamente permite ordenar la cancha, diseñar una estrategia y apostar a una mejora con datos, ya donde el punto de partida es, si no tengo una medición a través de alguna herramienta de analítica web que permita obtener el antes y el después, es difícil empezar a apostar con una mejora con fundamento. Es clave que una herramienta como Adobe Analytics, como Google Analytics, como IBM Analytics, como cualquier otra, esté bien implementada para yo, a través de un cambio, entender si se logró una mejora o no, ¿ya? Entonces, es netamente para apostar a una mejora con fundamento. En ese sentido, es muy importante agregar algo que mencionó David en su momento esta mañana y que hemos venido repitiendo hace cierto tiempo acá en Multiplica, y es que tengamos más... ¡Uy, qué horror! Se me fue la palabra. Más datos, menos intuición, claro, y más certezas. Acá le llaman menos guata y más data. Menos, o sea, claro, es decir, más ciencia, menos intuición. Gracias, David, que me corrige acá por Skype. Más ciencia, menos intuición. Y esa ciencia está determinada, ¿verdad?, por todo lo que podemos hacer a nivel de user research, pero también a nivel de indagación de métricas y indagación de la data que logramos levantar del uso de nuestras plataformas digitales. Nuestro sitio, nuestra aplicación, nos ayudan, ¿cierto?, a que nuestras mejoras se produzcan a partir de fundamentos y no de sensaciones que podamos tener al respecto de lo que está ocurriendo. Y aparte permite entender dónde está el mayor problema. Por ejemplo, en un flujo de e-commerce de 4 o 5 pasos, la analítica web, en este caso, me permite entender en dónde estoy perdiendo más oportunidades, del segundo al tercer paso, del primero al segundo, o muy poca gente llega al primero. Entonces, básicamente, me permite enfocar mi esfuerzo en donde tengo el peor rendimiento, o en algún flujo o un paso del flujo que es más crítico. Obviamente eso depende, ¿cierto?, de que tengamos un conocimiento profundo y data profunda de cómo se produce todo el comportamiento de un usuario dentro de un flujo completo. Así que esta es una gran idea, ¿cierto?, para la primera razón de por qué creemos que la optimización está basada en una de estas 6 razones. La segunda, esto es muy enfocado a toda la gente que invierte en medios, donde ya después de un tiempo y de haber optimizado una campaña empiezan a darse cuenta de que sus costos por adquisición son constantes, son de $20, $30, $10,000 pesos, etcétera, y empieza con la dinámica de, ok, necesito rentabilizar el ROAS, el retorno sobre la inversión publicitaria de mis campañas. Ya no puedo hacer mucho más en Google AdWords o en Facebook, ya tengo todo muy optimizado, ¿dónde sigo optimizando? Y básicamente una mejora continua a través de A/B testing permite entender cuál landing page está funcionando más, y eso arroja altos índices de conversión, mayores índices de conversión, lo que apunta a un costo por adquisición mucho menor. Entonces, la manera de rentabilizar las campañas
de esta manera permite tener unos costos por adquisición mucho más bajos, lo que es el desafío de grandes compañías en este momento. Definitivamente también es el gran desafío para las agencias que operativizan una campaña digital, Claro. porque toda esta información puede ayudar a que tú hagas sintonía fina y ajuste fino de tu campaña, mejorando las piezas, mejorando los call to actions de landing, mejorando la pieza que supuestamente es la que debería gatillar el tráfico y atraer tráfico. Claro. Y todas las acciones de marketing digital que en el fondo aportan, ¿cierto?, con tráfico para el cumplimiento, ¿cierto?, de los procesos y finalmente la conversión. Sí, o sea, todas las actividades que hay de remarketing, en search, audiencias a través de mails, en Facebook, permiten llegar a la audiencia de una manera mucho más precisa y más exacta en el momento adecuado. Pero todos nos olvidamos un poco de que la página de destino, el landing page, donde yo necesito que llenen un formulario o que agreguen el producto al carro de compra, no está funcionando de la mejor manera, no tiene mucho contexto con la campaña, entonces ahí viene un poco la analítica por un lado, empieza a entender las tasas de rebote que existen, cuánto tiempo están en la página, hacia dónde página van. Eso permite entender cuál es mi problema, cómo lo puedo solucionar y a la larga se busca hacer lo que se llama CRO, Conversion Rate Optimization, para que aumentar mi porcentaje de conversión, lo que conlleva a que con la misma cantidad de presupuesto estoy logrando más conversiones a un costo menor. Vamos por el tercero, porque tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con el punto 2, es claramente, que lo dije allá al final del comentario, aumenta la ganancia. Claramente con la misma cantidad de plata estoy logrando que en vez de 2 usuarios cada 100 visitas me conviertan, estoy logrando que 4 usuarios por 100 visitas me conviertan, lo que permite aumentar la ganancia utilizando la misma inversión. Claramente aquí está el tema de si una mejora continua se paga. Nosotros nos hemos dado cuenta que sí. Ya, yo he tenido experiencias con A/B testing en los últimos meses donde hay un 11% de aumento en la conversión en un retail financiero, y ese 11% de conversión generó una cantidad de plata que no voy a mencionar, pero no menor, donde ya se pagaban todas las herramientas que se estaban utilizando para. Entonces, claramente la ganancia aumenta bastante subiendo el porcentaje de conversión de 2 a 2,5, se pueden generar muchos millones y millones de pesos más. Obviamente no estamos hablando de un impacto, o sea, hablamos de un impacto que es global y que dependiendo del negocio, dependiendo del contexto, ¿cierto?, es cómo vamos a definir, ¿cierto?, este aumento en la tasa de conversión. Hablamos de una tasa de conversión en e-commerce que está en el 2. Yo lo que veo es de 1,5. Por lo tanto, cualquier mejora que hagamos en un proceso de optimización empuja a que esa tasa crezca y que también crezca, ¿cierto?, el promedio, el valor promedio del ticket. Claro, el revenue al final, el ingreso va a ser mucho más alto, a que más gente me está comprando, y eso claramente permite un aumento en la ganancia. Lo otro es que ya esto es un tema que hemos visto con algunos clientes, es que estas dinámicas de aumentos de conversión y aumentos de ganancia permiten también aumentar los presupuestos, dado que anteriormente estaba generando X cantidad de ingresos con cierta cantidad de plata, se ven los resultados, se ve que esto mejora, se ve que un A/B testing y un proceso de mejora continua me está generando mucha más conversión, y esto permite traspasar dinero desde otras iniciativas de marketing a lo digital, ya que lo digital es mucho más, se ve que es más rentable, se mide de una manera mucho más eficiente y permite a la gente que está en el área de marketing solicitar esos presupuestos y aquí es lo interesante, con un respaldo no menor, que son datos directos al hueso de lo que está pasando con la optimización continua. Sí, bueno, nada más que ver con eso, porque en el fondo vamos a la 5, que tiene que ver con porque facilita la toma de decisiones. En la medida que tenemos mayor cantidad de información, nos aporta la data necesaria para tomar decisiones de optimización o mejora. Nos entrega toda la información que podemos poner sobre la mesa para poder ir a
a discutir en una mesa con el área de marketing, con el área comercial, con el dueño del negocio, con el área de TI, explicando cuáles son las razones que determinan las necesidades que tenemos de optimizar. Mejorar la herramienta, mejorar la performance del sitio, mejorar la tasa de respuesta y de pronto optimizar incluso un proceso de checkout, por ejemplo. Claro, porque aquí convergen dos cosas. Una, todo el estudio con los usuarios, los test que se hacen acá en Multiplica entregan mucha información cualitativa a través de estos test de usuarios, para la redundancia. Y por otro lado, está todo el tema métricas que permite justificar o apoyar un poco lo que se descubrió en esta investigación. Entonces ya con esas dos justificaciones facilita mucho más convencer a las personas que están más arriba y que tienen que tomar la decisión de comprar una herramienta, de aumentar los presupuestos, de hacerlo. Entonces es muy difícil que cuando esto sale bien, que la gente de más arriba no acepte un poco la solicitud. Yo personalmente he visto que cuando empezamos a hacer A/B testing acá, mucha gente de otras áreas, de áreas de marketing, de áreas comerciales, se empezaron a entusiasmar y empezaron a plantear ideas de cómo mejorar esto, y básicamente hace que mucha sinergia dentro de una empresa para seguir optimizando y optimizando. Este punto 6 lo agregué yo casi que personalmente por un hecho de que en los últimos años nos hemos dedicado mucho, al menos acá en Santiago, a hacer un análisis descriptivo, ¿ya? Yo lo veo con otros colegas que trabajan en otras empresas haciendo analítica, donde tenemos que dejar de hacer solo análisis descriptivo, de solamente hacer dashboard y mostrar lo que está pasando. Básicamente este modelo de mejora continua permite entender lo que está pasando, describir lo que está pasando y hacer un análisis más prescriptivo con respecto a lo que podría pasar si hacemos un cambio o no. ¿Ya? Entonces esto es súper importante porque para que no nos quedemos tuvimos un 5% de conversión, sino que tuvimos un 5% de conversión. La manera de mejorarlo es la siguiente, por todas las justificaciones que entre los estudios de usuario y la análisis de métrica permite, ¿ya? Entonces, básicamente, esto también permite a nosotros como analistas generar reportes con recomendaciones propias para aumentar la conversión. Uh-huh. Bueno, y si estamos hablando de un modelo y de un proceso, ¿verdad?, que vimos al comienzo, vamos a ir analizándolo por partes para poder ir haciendo como algunos comentarios generales respecto de lo que estamos haciendo y lo que estamos proponiendo. ¿Se acuerdan de este dibujo? En este dibujo hablamos de investigación que tiene que ver con data que es de user research y también data cuantitativa. Análisis y estrategia, mejora continua y los resultados. Vamos a darle doble clic a la investigación y vamos a hablar de cosas que tienen que ver, ¿cierto?, también con un proceso que ya Verónica lo ha comentado en profundidad en la presentación anterior, y también con otras aplicaciones que tienen con investigación cualitativa, como pueden ser, por ejemplo, si tomamos como referencia un proceso de compra, un checkout, un proceso de compra que va desde que yo entro a un home de un sitio o de una aplicación móvil, lo que sea, tengo diferentes momentos dentro del proceso que puedo ir analizando. Y ese proceso que pasa por un home, un listado de productos, una ficha de productos, un carro de compra, todo el esquema de checkout que tenga, ¿cierto?, y la confirmación de compra, al hacer un análisis de todo ese proceso, puedo identificar áreas de mejora que puedo identificar y ordenar en términos de prioridades. Desde las cosas que son más cosméticas, que tienen que ver con modificaciones de diseño, visuales, hasta temas más de interacción o de funcionalidad. Eso lo puedo hacer por medio de una auditoría, que puede ser un análisis experto, y además un benchmark que me entregue como dos insumos que son diferentes, que tienen una mirada que es como mucho más experta, quizás un poco más árida, pero que sí puede levantar data relevantes de mejoras técnicas, ¿verdad? Y también lo puedo hacer en paralelo con un proceso de testing con usuarios, think aloud, o entrevistas, revisando este mismo proceso que me dé insights de mejora desde el punto de vista de los usuarios.
ambas cosas se pueden complementar para determinar, ¿cierto?, un data cualitativa que puedo compartir con el cliente y que posteriormente nos va a ayudar a tomar algunas decisiones en la etapa que sigue. Junto con esta investigación cualitativa, hay un proceso que es paralelo. Sí, está la investigación cualitativa donde este es un ejemplo de lo que... Cuantitativa. Perdón, cuantitativa. Sí, ahí hay un error en el slide, ¿no? Sí, es investigación cuantitativa donde básicamente lo que hizo Google Analytics hace ya un poco más de un año fue actualizar un poco la suite de e-commerce que ellos tenían, donde lanzaron el e-commerce mejorado o el enhanced e-commerce que permite dos cosas. Por un lado, ver, como comentaba Pablo anteriormente, desde una visita que llegó al home, una visita que vio un producto, hasta la confirmación de compra de una manera muy fácil, muy rápida, y anteriormente estos tipos de embudos no existían. Y lo potente sobre esto es que permite empezar a segmentar. ¿A qué me refiero con segmentar? Empezar a entender qué tipo de audiencia posee mejor conversión, mejor paso de uno a otro que otra audiencia. Aquí, por ejemplo, lo que está en rojo son se trata de ejemplificar todas las visitas que abandonaron, que llegaron al home pero no vieron ningún listado de producto, y todos los que vieron algún listado de producto, los que no pasaron a la ficha de producto. Eso lo podemos empezar a segmentar por visitante nuevo versus recurrente, donde claramente el nuevo es el que históricamente en el e-commerce tiene un porcentaje de conversión mucho menor, y puedo empezar a entender cuáles son los puntos críticos para estos tipos de visitantes, o puedo segmentar por ciudad, por región, por país, si un e-commerce a nivel global, por fuente de tráfico, etcétera. Entonces me entrega información mucho más detallada de las audiencias para empezar a comprender un poco cómo los usuarios se mueven en este flujo de compra. Lo otro también es que me permite de una manera mucho más específica entender cuáles son los porcentajes de conversión de cada producto en otro tipo de reporte, y cuántos productos se ven y se agregan al carro compra, donde calcula esa conversión, y cuántos productos que se agregan al carro compra terminan comprándose. Entonces, toda esa información que nosotros levantamos en esta investigación cuantitativa, desde el análisis del funnel hasta cuáles son los productos que más convierten, que menos convierten, que más ven, menos se agregan, y más ven y más se agregan al carro compra, nos va a permitir entender cómo se comporta el usuario, el cliente en el e-commerce, y finalmente generamos otro tipo de entregable, otro tipo de insumo, de un análisis de métrica y funnel y de productos de una forma mucho más detallada. Si seguimos con esto, recordamos que lo que tenemos, ¿cierto?, es un conjunto de elementos que nos permiten levantar muchos insights. Toda esta información por sí sola tiene un valor, pero aumenta su valor si nos sentamos en la mesa y comenzamos a priorizar junto con el cliente toda esta información. Porque la priorización se da en función, ¿cierto?, de las prioridades que tenga el cliente, claro, el alcance de posibilidad de cambios en TI, exacto, la realidad del negocio. Entonces, hay mucha información que podemos contrastar a partir de todos estos hallazgos para que junto con el cliente determinemos estos quick wins, que son en definitiva las oportunidades de mejora que pueden estar priorizadas por orden de factibilidad. También pueden estar organizadas por un orden de priorización de ellos. Ya de repente nos ha tocado últimamente que hay un cliente que tiene una necesidad sobre un producto en particular, y a ese producto le enfocamos todo nuestro tiempo para solucionarlo. Entonces, aquí hay un tema importante que lo mencionó Pablo sobre la complejidad técnica, donde las herramientas de A/B testing, hay varias, tienen ciertas dinámicas para testear cosas un poco más dinámicas. Donde hay contenido dinámico, es un poco más lento el desarrollo. Donde no hay contenido dinámico, un poco más simple y mucho más rápido. Entonces, entender la complejidad técnica de una página en particular en base a una priorización previa es súper importante para que el A/B testing me tome 3-4 días en desarrollarlo y no 2 semanas, ¿ya? Entonces, claramente este es un trabajo que se tiene que hacer en parte con el cliente, desde identificar cuáles son las oportunidades, priorizarlas, entender dónde están los puntos más críticos, y de esos puntos más críticos empezar a comprender qué es lo que yo puedo empezar a modificar hoy y qué son las cosas que no puedo modificar hoy por temas de TI, por temas de política,
por temas de que el sitio tiene que cumplir con cierta arquitectura que no puede ser quebrada. Entonces también hay todo un tema político de por medio que puede o no afectar en estas dinámicas de priorización de mejora. Perfecto. Vamos por partes, porque una vez que priorizamos, ¿verdad?, toda la información que tenemos, tenemos que ir a ordenar qué es lo que vamos a probar primero. Exacto. Investigamos, hicimos una priorización de todas las mejoras, las ordenamos junto con el cliente, definimos las cosas que son realizables a mediano plazo, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y obviamente las que son realizables a corto plazo las podemos implementar en una modalidad de test A/B. Exactamente. Con respecto al test A/B, ya priorizado esto, lo importante es claramente determinar cuál es la hipótesis, donde aquí todo lo que se hace a través del área de UX es muy valioso para nosotros, que somos más de datos y tenemos una mirada totalmente distinta a lo que ellos ven. Luego viene la planificación, y aquí muy importante, ya que las herramientas de A/B testing permiten elegir a qué audiencia yo le quiero hacer este testing, y de esa audiencia a qué porcentaje de esa audiencia quiero hacerlo. Ya de repente nos ha tocado que estamos haciendo cambios un poco más relevantes y la persona quiere que no se enteren todo dentro de la organización o que lo vea muy poca gente, entonces tomamos un 5 o un 10% de una audiencia en particular para que se vea afectada con este A/B testing, ¿ya? Claramente aquí va a depender mucho de nuestro sitio, de cuánto tráfico tenga, etcétera. Pero es súper importante tener en cuenta que, uno, hago una hipótesis de mejora y en la planificación entiendo a quién le voy a hacer esta audiencia, y después viene todo el tema de producción, donde la herramienta actualmente con la tecnología que tienen permiten hacer cambios de una manera muy rápida, ¿ya? Pero aquí es clave entender a qué audiencia voy a hacer esto, donde nosotros en análisis cuantitativo previo ya entendemos qué tipo de audiencia es la que tiene mejores y peores ratios de conversión. Entonces, en base a eso, nosotros podemos empezar a testear esto en las audiencias que tienen un mejor ratio de conversión o un peor ratio de conversión, ¿no? Solamente quería agregar que algo muy importante acá tiene que ver con esta hipótesis de mejora, que obviamente incorpora dimensiones desde la UX, pero basadas en los que hemos entendido de métricas de uso, de patrones de uso en el sitio. No basta, ¿cierto?, compensar una modificación o una mejora a nivel de wireframe o prototipo si ese wireframe no conversa directamente ni está sincronizado con la realidad de uso del sitio. Y es por eso que esta fusión, ¿verdad?, en una dinámica de trabajo, donde lo que hacemos con Cristóbal y con el equipo de UX y con el equipo de métricas, ¿verdad?, es integrar ambas dinámicas para poder generar un producto que responda de una manera más eficiente a la necesidad del cliente y obviamente intentando buscar mejores resultados. Exacto, aquí la producción se hace mucho más fácil con lo que comenta Pablo, dado que ya entendemos el por qué tenemos que cambiar lo que tenemos que cambiar y por qué no tenemos que cambiar lo que no hay que cambiar. Ya básicamente aquí ya sabemos si el problema es el call to action, si el problema es la información, si el problema es los distintos precios que arroja, si el problema es las imágenes de los productos, si el problema es otro contenido que me esté llamando la atención que no sea el llamado a acción. Entonces, todo el análisis previo permite que la producción en sí fluya de una manera mucho más rápida, porque yo ya entiendo cuáles son los puntos críticos que hay que cambiar y los que no hay que cambiar. Finalmente, una vez lanzado un poco el A/B testing, nosotros recomendamos que al menos sea lo que se recomienda en general es una semana, ya para abordar todos los días de la semana, dado que los negocios pueden funcionar distintamente un lunes, un viernes o el fin de semana. Ya a lo más dejarlo 7 días corriendo, ojalá de un lunes a un lunes, de un miércoles a un miércoles, para que no existan estas contingencias del día a día que afecten en la reportería. Las herramientas actualmente te empiezan a entregar, como hablamos de seguimiento, resultados muy rápidos. Ya en menos de 2 horas ya te empiezan a entregar resultados y empiezan a calcular con sus algoritmos cuál fue los ganadores según el grado de confianza de los datos, ¿ya? Lo importante acá, luego de lanzar esto, hacerle seguimiento es clave. A nosotros nos ha tocado que de repente 2 o 3 días hemos tenido que
que parar A/B testing o simplemente modificar la versión antigua por la nueva, ya que claramente los resultados fueron mucho mejores. Sobre un análisis de impacto de los resultados es súper bueno, es súper útil descargar esta información y documentarla, ¿ya? Porque llega una persona nueva, va a entender lo que se hizo, por qué se hizo, dónde están las justificaciones y cuáles fueron las experiencias alternativas que resultaron ser mucho más favorables que la actual. Lo otro importante es comunicar los logros. Esto lo digo por una experiencia también muy propia con respecto a lo que nos está pasando con un cliente con el cual estamos haciendo este trabajo, donde internamente se empieza a justificar todos los temas de analítica web y de experiencia de usuario en empresas en que no han tenido mucho camino en esto, ¿ya? Sobre todo en empresas que no tienen gente de UX y de métrica en su área. El hecho de comunicar los logros permite evangelizar con respecto a estas tareas, darse cuenta del impacto que tienen y eso permite que se arme una positiva ansiedad con respecto a las personas que están dentro de las organizaciones a empujar, a diseñar más A/B testing, a hacer más estudios de usuario, a hacer más analítica web y eso es muy interesante. Lo último sobre los insights, como yo les comentaba anteriormente, uno aquí en un A/B testing puede seleccionar audiencia. Y cuando uno empieza a seleccionar el tipo de audiencia, que es básicamente el tipo de tráfico, por ejemplo, fuentes de tráfico, visitante o no, recurrente, los que vienen de un dominio en particular, etcétera, si yo entiendo que ellos reaccionaron de cierta manera, yo puedo empezar a encontrar cierto insight con respecto a esa audiencia, el cual puedo después gestionar en otro A/B testing, en una planificación de personalización o incluso en una campaña de medio. Entonces estos A/B testing siempre dejan un insight súper potente con lo que está pasando, sobre todo si estoy segmentando y estoy entendiendo que cierta audiencia me está respondiendo de cierta manera. Si yo después tomo ese A/B testing y lo comparo con una audiencia totalmente distinta, pasa que se encuentran con resultados totalmente distintos también. Entonces, el hecho de segmentar a la audiencia que está siendo parte de un A/B testing te permite entender cómo reaccionan, te permite encontrar insights en su comportamiento, los cuales después claramente se pueden y se deberían gestionar. Bueno, yo no podría agregar algo más a lo que acaba de comentar Cristóbal. Sin embargo, solo decir que hay algo muy importante que tiene que ver con la documentación de los resultados. Creo que eso es como la clave de poder hacer que un proceso de optimización se convierta en un proceso de optimización continuo. Porque cuando no tenemos histórico de lo que hemos hecho, es muy difícil convencer, porque todo lo que hemos hablado hoy tiene que ver con levantar e identificar información que es relevante para la toma de decisiones. Si no cuento con ese histórico para poder entregárselo a la gerencia de marketing o a la gerencia de TI y a los dueños del negocio, difícilmente voy a poder promover internamente ese proceso. Claro. Con esta última slide hemos finalizado la presentación que habíamos preparado con Cristóbal. La verdad, esperamos que haya sido interesante. Tenemos algunas preguntas que han caído ahora en el panel, ¿cierto?, de GoToWebinar. Las voy a revisar una por una rápido. Marian, bueno, ha tenido problemas de sonido, lo lamentamos mucho, pero te comentamos que estamos grabando todas las sesiones y las vamos a compartir con todas las personas que están registradas, así que no te preocupes, Marian. Levan Hyde, bueno, nos agradece la calidad de las charlas, muchas gracias por venir, Levan. Alguien aquí, Claudio Quirós, nos pregunta dónde puede bajar las PPT. A todos les comentamos que las presentaciones, PowerPoint o PDF, las vamos a compartir con todas las personas que se registraron, obviamente con todas las personas que también nos contacten por Twitter, se las vamos a enviar, las vamos a publicar en una URL dentro de nuestro nuevo sitio de Multiplica. También la grabación en video de audio de todas las presentaciones que hemos revisado ahora. Ana María me preguntaba cómo pueden los KPIs ser parte del diagnóstico en los test de usabilidad que permitan mejorar los procesos y ajustes del proyecto. Yo, Ana María, no entiendo mucho el contexto de la pregunta.
porque creo que se están combinando diferentes elementos. Los KPI son cuantificables y los procesos de investigación con usuarios, test de usabilidad, levantan insights que son cualitativos, no los podemos juntar. Sin embargo, a partir de información cuantitativa de uso, de patrones de uso del sitio, yo puedo levantar o identificar cuáles son las tareas que quiero probar en un test de usuarios, por ejemplo, un test de usabilidad con usuarios finales para poder identificar cuál es el comportamiento que ocurre ahí. Sí, sobre los KPI, sobre todo de embudos de conversión, el porcentaje de abandono siempre va a ser sobre el 90%, pero hay que empezar a entender en qué parte de ese proceso ese 90% se acerca más al 100 o está más cerca del 89%, por así decirlo. Entonces, ese tipo de KPI permite después en los test de usabilidad tratar de anticipar un poco o ver si lo que las 100.000 visitas mensuales nos están diciendo de ese proceso ocurre también en los test de usabilidad de las 10, 12 personas, 8 personas que están siendo parte de. Entonces, básicamente, los KPI, lo que se definió a nivel cuantitativo, te permite comprender cuáles van a ser los puntos de fuga o los problemas. Entonces, básicamente permite contrarrestar y dar mucha seguridad con respecto a un test de usuario, porque puede ser que una persona diga, oye, pero son 8 personas. Sí, pero estas 8 personas respondieron de la misma manera que están respondiendo las 25.000 visitas que se están metiendo al sitio. Entonces, todo lo que es cuantitativo permite apoyar de una manera muy sólida lo que puede pasar en un test de usuario. Buenísimo. Bueno, no tenemos más preguntas. Ciertamente podríamos estar hablando toda la tarde sobre esto. Nuestro programa se ha cumplido a cabalidad. De hecho, en la práctica nos hemos pasado algunos minutos porque tuvimos en la presentación de Sandra y Marlon tuvimos más preguntas de las que esperábamos, pero que nos ha parecido que todo el contenido y sobre todo la interacción que hemos tenido con todos ustedes el día de hoy ha sido muy enriquecedora. Estamos muy felices, lo digo de verdad, de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que hemos logrado gracias a ustedes en este primer UX Day de Multiplica. Muchos de ustedes sabrán lo que eso significa, así que tenemos, como se dice aquí en Chile, la vara muy alta para lo próximo que venga. Así que sin más que agregar, quiero dejar con ustedes a David, que tiene unas palabras para cerrar el evento de este día. Muchas gracias a todos. Gracias, Paulo. Yo simplemente, para cerrar, dar las gracias a Cristóbal, a Itzel, a Vero, Sandra, Marlon, Juliana y a ti especialmente, Paulo, que has liderado esta iniciativa. Yo creo que nos ha gustado a todos y, por tanto, la vamos a repetir. Gracias a todos por vuestro interés.